Hola, ¿qué tal estás? Bajo el lema ¿Para quién soy?, unos 3.000 discípulos de Jesús se dieron cita en Madrid en el Congreso Nacional de Vocaciones organizado por la Conferencia Episcopal Española. 3 días durante los cuales se reflexionó desde distintas perspectivas acerca de cómo seguir las huellas de Cristo y cómo contribuir a que otras personas también las sigan. En el episodio de hoy vamos a destacar algunos momentos clave del Congreso y trataremos de lanzar unas miradas desde diferentes puntos de vista. Palabra, comunidad, sujeto y misión fueron las 4 columnas vertebrales de este encuentro que incluyó charlas, talleres, conciertos y encuentros, muchos encuentros. El Madrid Arena es un recinto acostumbrado a las voces de miles de personas. El Congreso Nacional de Vocaciones permitió que, en esta ocasión, las paredes retumbaran con la fuerza del corazón. Quédate conmigo, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 192º episodio. El podcast de Vida Nueva. Entre los pasados 7 y 9 de febrero, el Madrid Arena se transformó en un enjambre católico con miles de trabajadores de la Mies yendo de aquí para allá. Como te decía, el Congreso Nacional de Vocaciones acogió a unas 3.000 personas que se reunieron para reflexionar y compartir cómo debería ser la pastoral vocacional de la Iglesia en España de cara al futuro. Los 64 talleres ofrecidos en diferentes espacios y momentos se agruparon alrededor de 4 conceptos clave llamados itinerarios: palabra, comunidad, sujeto y misión. Por ejemplo, en palabra se ubicaban las vocaciones proféticas y la vocación de San Pablo. En comunidad se reflexionó acerca de la parroquia y la vocación o de las peregrinaciones y la vocación. En relación al sujeto hubo talleres sobre psicología y vocación o sobre discapacidad y vocación. Y en el apartado de misión se pudo disfrutar de la opción por los pobres como vocación o la vocación en el mundo rural. Así, hasta 64 temas distintos compartidos o moderados por diferentes personas de la esfera católica. Está claro que somos un pueblo soñador y vocacional. Y Dios habla de un modo u otro, siempre habla, también habla en sueños. Y ahí en sueños es donde hay que agudizar el oído. Porque el Dios que llama y hace soñar es el Dios de la historia. La abogada María Ruiz y el psicólogo Alfonso Salgado comenzaban así la ponencia final, donde se encargaron de comunicar a modo de síntesis todo lo que el Congreso había dado de sí, dando voz a las propias personas que habían participado en las charlas y otros espacios o que se encontraban con ambos en el escenario, como el matrimonio formado por Luis y María, quienes compartieron lo siguiente. Bueno, pues es que hasta el 2015 yo estaba en el seminario. Y yo estaba de misión en China. Pero en la boda de unos amigos, el sacerdote dijo en la homilía que la vocación al matrimonio no era algo abstracto, ¿no? Que era algo concreto, ¿no? Tenía nombre y apellidos. Entonces, pues mi nombre y apellido no había llegado. Pues que en el año 2017, ella con su parroquia y yo con la mía, fuimos a una convivencia. Nos conocimos, empezamos a hablar y hasta hoy, las 10:30 de la mañana, seguimos pues dando gracias a Dios por este regalo, ¿no? Nos casamos en el 2019 y bueno, pues el Señor no ha dejado de bendecirnos, ¿no? Pues ese don se acoge, pues en principio con miedo, porque creo que estamos hablando de vocación y cuando el Señor llama, entra miedo. Pero ayer, por ejemplo, en una de las ponencias se hablaba del miedo, pero es que a veces el miedo también es necesario, ¿no? Y ese miedo pues, nos llevó a discernir, que también es una palabra que está siendo clave en este encuentro, y a ver de la mano del Señor si esto era voluntad suya o no. El Congreso no se centró en los sueños, en castillos en el aire, sino que también aterrizó en algunos retos que son ineludibles cuando las personas tratamos de responder a la pregunta de ¿para quién soy?, que fue la que sirvió como lema de estos días. Al soñar, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que nos guía mediante signos e inspiraciones.
Quien sueña guarda todo en su corazón, lo que entiende y lo que no entiende también. Por eso es tan importante cuidar el discernimiento, la convicción de que Dios habita y actúa en la historia cotidiana y en las personas. Y nos preguntamos, ¿qué retos se nos presentan por delante para ser un pueblo vocacional? ¿Cómo podemos crecer como iglesia misionera y vocacional? ¿Cómo podemos hacer que la pastoral vocacional nos ayude a afrontar el futuro? ¿Cómo alentar entre todos que haya más vocaciones laicales, consagradas, sacerdotales? Tal vez este es un reto que parece que nos supere. No importa si somos pocos. No importa. No importa. Sí, esto lo dijo Benedicto XVI. El futuro de la Iglesia vendrá solo de aquellos que tengan fuertes raíces y vivan en plenitud la propia fe. Vendrá de los nuevos santos, que son los mejores intérpretes del tiempo presente y signo de la manera de seguir a Jesús en cada época. Los santos, María, son los que anuncian el futuro. Está en nuestra mano volver a acoger la llamada y reavivar la inquietud por el Evangelio frente a la desilusión, porque no es momento de rendirse. En este año santo de la esperanza, esa llamada a no rendirse se relaciona directamente con la creación, facilitación y expansión de una cultura vocacional donde prevalezca la apertura y no la autorreferencialidad de quien se cree con la soberbia de poder construirse en soledad. Y esto nos deja en un punto muy interesante porque nos encontramos de frente con una multidimensionalidad de la vocación. Le voy a dedicar unos instantes a esto. De una parte, la vocación así entendida necesita ser adecuadamente discernida, es decir, que necesita de un proceso. No te levantas un día, dices quiero ser monja y esa misma tarde ya estás haciendo la profesión perpetua. Pero además, precisamente porque es algo procesal, necesita de un acompañamiento y este, a su vez, requiere que sea individualizado. Aquí no caben las fórmulas genéricas. Entonces nos topamos con una dificultad. Pongamos que un tal fulano de ejemplo dice que siente cierta vocación de seguir a Jesús, pero no tiene claro de qué manera. Se va a un monasterio y en el silencio descubre que ese no es su sitio. Se va a otro y el prior detecta que hay algunos aspectos de fulano de ejemplo que son incompatibles con la vida contemplativa e incluso con la vida como ministro ordenado. Pero fulano sigue buscando. Aparece el instituto religioso de los iluminados y le dicen que se vaya con ellos, que en 4 años le ordenan cura. Y así, fulano pasará a engrosar las filas de un instituto sobre el que Roma tiene ya puesta la lupa por la cantidad de irregularidades que presentan. Es decir, la cultura vocacional se topa no contra un muro, sino que más bien se encuentra con un pozo de veneno representado por todos esos grupos y movimientos que no ofrecen más acompañamiento que el nominal. ¿Quién acompaña al acompañante? ¿Puede la comunidad cristiana enfrentar colectivamente este reto desde la sinodalidad? Así tendríamos que una primera dimensión de la vocación exigiría de esa presencia comunitaria para aclarar el camino a recorrer. Pero resulta que paradójicamente la vocación también tiene mucho de soledad. El filósofo Dietrich von Hildebrand defendió incansablemente la verdad, la justicia y la persona humana en la Alemania nazi. En 1921 denunció la invasión alemana de Bélgica como un crimen. En 1932 se enfrentó al nacionalismo y al racismo nazis. Se opuso a católicos que simpatizaban con el nazismo, argumentando que ambas cosas eran incompatibles. Perdió su puesto en la Universidad de Múnich por negarse a aceptar el certificado ario. Defendió la dignidad de los judíos provocando el rechazo de seminaristas antisemitas. Y después del incendio del Reichstag que encumbró al partido de Hitler, se preguntó por qué no hubo más resistencia al nazismo.
La vocación de von Hildenbrand fue una apuesta decidida por la vida. Para él, el auténtico comunitarismo solo era posible por medio de reconocer a la persona como imagen de Dios. Y un último apunte. En la teología de Karl Rahner se pueden extraer varios elementos fundamentales acerca de la vocación. El ser humano es un oyente de la palabra y está constituido para recibir la revelación de Dios en su vida. El ser humano tiene la disposición estructural para la gracia divina, que es única para cada individuo. Y la vocación sería el diálogo entre la persona y la palabra de Dios en la cual el ser humano encuentra su identidad. Esto que digo acerca de la teología de Karl Rahner se englobaría dentro de la dimensión individual de la vocación. Hacer uso de la libertad humana no se restringiría a la capacidad de elegir entre varias alternativas, sino que también incluye la posibilidad de disponer de uno mismo o de una misma y de definir la propia identidad, algo muy similar a lo que se decía en la ponencia final del Congreso de Vocaciones. Toda vocación nace en Dios, toca nuestro corazón y es una llamada que hace a cada uno en un momento concreto, pero para el bien de todos, para el bien del mundo. Y lo llama a una misión concreta. Es decir, la vocación no es un traje que me pongo, me quito, me pruebo y me quito, me sienta bien o no me sienta bien. La vocación es mi propia identidad. Y esa identidad que Dios tiene en su corazón es para nuestro pleno florecimiento. Y además, esa llamada vocacional la hace en un determinado contexto. La última dimensión de la vocación que voy a comentar es la de la puerta cerrada. Todas aquellas personas que, siendo capaces, estando comprometidas y deseando en lo profundo de su corazón servir a Dios según una vocación concreta, esta les es negada por motivos estructurales, dogmáticos u otros distintos. En ese sentido, es perfectamente lícita la pregunta de si acaso solo son celebradas algunas vocaciones y no todas. Un poco como ocurre con los sacramentos, que existen 7 para los hombres y 6 para las mujeres, y la Iglesia sigue girando como si nada. Tal vez hay vocaciones aceptadas y otras que se prefiere dejar pasar otro par de siglos antes de hablar de ellas seriamente. El número 3399 de Vida Nueva trae en portada el Congreso de Vocaciones de hace unos días, pero no es el único contenido de esta semana. Leemos que un informe de la Fundación BBVA afirma que España ya no confía en la religión. El Papa le ha dicho a los militares durante su jubileo que promuevan la vida. Lucheta Escarafía habla sobre un antisemitismo de nuevo cuño, y el dominico Carlos Ávila reflexiona acerca de los retos actuales de la Iglesia Católica y el camino hacia la nueva evangelización. Hay mucho más contenido, claro. Para no perdértelo, considera ahora suscribirte y tendrás acceso a 47 números al año, además de sus respectivos suplementos exclusivos. Si quieres saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. El Congreso Nacional de Vocaciones ha tenido muchos espacios y momentos que han permitido remover y poner en movimiento conciencias y corazones. Te decía en la primera parte que la vocación es algo multidimensional y no una cosa estática, homogénea y monolítica. Te proponía 4 miradas, desde lo comunitario, desde lo identitario, desde lo solitario y desde lo prohibitivo. María José Castejón, presidenta del Instituto Secular de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, ofreció una ponencia en la que presentó la vocación desde otras 3 dimensiones distintas, pero relacionadas: el yo, el tú y el nosotros. Cada una de estas dimensiones nos ayuda a profundizar en nuestra identidad, en nuestra relación con Jesucristo y en nuestra pertenencia a la comunidad de creyentes. El sujeto de la vocación, si nos miramos cada uno hacia adentro, somos cada uno de nosotros. Ese yo para quien yo sirvo, ese yo para quien sirvo,
Es una relación personal entre nosotros. Cuando nos miramos a nosotros mismos, descubrimos la debilidad, la vulnerabilidad, la creaturalidad. Solamente el mirarnos ya hacemos una confesión de fe de que somos criaturas. Esa relación del yo-tú nos abre a un nosotros, que nos invita a unas relaciones nuevas, a una relación diferente a las que podemos establecer antes de esa relación del yo-tú. Su charla sirvió para desarrollar el itinerario sujeto que decíamos al comienzo. Durante toda la ponencia, María José Castejón fue exponiendo ideas a partir de palabras relacionadas con la vocación: evocación, provocación, convocación. Y en un determinado momento se centró en el apostolado vocacional. El apóstol de las vocaciones es el hombre o la mujer que ama profundamente la existencia y es experto en humanidad y no se escandaliza de la humanidad, sino al revés, la abraza y la ama. El apóstol de las vocaciones descubre al Señor de la vida en cada rostro con el que se encuentra, sea sufriente, alegre, viviendo las circunstancias en las que esté. Toda vocación apunta hacia el interior de la revelación de Dios, por mediación de su Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. Ser apóstol de las vocaciones es amar todas las vocaciones en la Iglesia, no ser excluyente de ninguna. Ninguna tiene la exclusividad, ni ninguna excluye a otra. Todos somos necesarios, porque el Espíritu Santo va provocando ministerios, carismas y formas de vida cristiana según se necesitan en ese momento histórico. Amar todas las vocaciones como don y como gracia, para acompañar, para discernir, para ser testigos de la obra que Dios hace en cada persona, para ser testigos de la obra que el Espíritu Santo hace por mediación de cada uno de nosotros en su historia, en su Iglesia. Decía Castejón que el apostolado de la vocación debe amar todas las vocaciones y que ninguna excluye a otra. Esta es una cuestión más que relevante en la Iglesia de hoy y de mañana, puesto que si se acepta como cierto que el Espíritu Santo provoca ministerios, carismas y formas de vida cristiana según se necesitan en cada momento histórico, entonces las vocaciones que actualmente siguen siendo impedidas por cuestiones dogmáticas y estructurales hablan de una ventana cerrada que se opone al soplo provocativo y provocador del Espíritu Santo en este tiempo histórico concreto. Y se trata de la pedagogía de la formación del corazón. Es decir, para acompañar y discernir y ser testigo de lo que Dios obra en cada persona, es muy importante que conozcamos cómo ese yo-tú, cómo Dios va obrando en la persona y cómo la persona tenemos capacidad de respuesta. Y cuáles son nuestras tentaciones, las formas en las que nos podemos autoengañar y cómo podemos salir de ellas. María José Castejón hablaba de un itinerario de educación del corazón que se organizaba en espiral, como un proceso que se va adentrando poco a poco en cada uno de sus elementos. Una apóstol de la vocación debe vivir como cualquier otro discípulo de Jesús, asumiendo el ideal de vida del Maestro lo mismo que el resto de seguidores. Y por tanto, será necesario regresar una y otra vez a ese momento en el que se decide dejarlo todo. La actividad de Jesús, el anuncio del reino, lo hace presente sanando, salvando y liberando. Las acciones del discípulo de Jesús, acoger el reino, significa hacer como Jesús, sanar, salvar y liberar. En ningún caso cargar cargas pesadas sobre los hombros de nadie. Es ponernos en las márgenes de la ciudad y oír los gritos del pueblo. La conversión de Jesús llega radicalmente
al fondo de la persona, al fondo del sujeto, porque la llamada a seguirle, la llamada vocacional, transforma todo nuestro ser y nos identifica con el proyecto de Jesús, con el cómo de Jesús, y nos descubre el rostro del Padre. Y cuidado, porque cuando llamamos a Dios Padre, descubrimos la fraternidad universal. No podemos llamar a Dios Padre si no nos llamamos entre todos nosotros hermanos. La presidenta de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote señalaba también que esa vivencia junto a quienes transitan caminos distintos del nuestro abre la existencia a 3 claves fundamentales. Esta realidad abre la existencia a 3 claves importantes. Permanecer en el amor pase lo que pase. Enfrentar la hostilidad del mundo frente al hombre encerrado en sí mismo, la negación de la revelación y el amor de Dios que salva, sana y libera. El sujeto de la vocación cree que él es el que tiene la vocación. Pero en la medida en que vamos entrando en la hondura y profundidad del conocimiento interno de Cristo Jesús, que nos introduce en la Trinidad y nos envía a la misión, a los surcos de la historia, y descubrimos y desvelamos el rostro de Cristo en tantos rostros de nuestros hermanos, nos damos cuenta de que nosotros no tenemos vocación, que la vocación nos tiene a nosotros. Y esta experiencia es extraordinaria. Es una experiencia de gracia. La vocación nos tiene a nosotros, nos sostiene, nos da identidad, nos da misión, nos descubre para quién soy. Con esta visión general acerca del itinerario sujeto, cada participante en el Congreso Nacional de Vocaciones pudo acoger con una mirada ampliada los diferentes talleres dispuestos en el Madrid Arena. El itinerario Misión, por su parte, contó con la participación de la profesora María Consolación Isart Hernández, de la Universidad Católica de Valencia. Comenzó su conferencia con unas preguntas más que pertinentes. Y fijaos, yo podría empezar esta intervención en vez de con una afirmación, con 2 preguntas. ¿Por qué evangelizar? Y si lo hacemos, ¿por qué hacerlo con pasión? Claro, proponerlo en este contexto es muy provocativo, porque todos los que nos encontramos aquí es precisamente porque evangelizamos. Tenemos conciencia de que nuestro bautismo ya nos ha hecho misioneros. Es así. La profesora Isart recordaba las palabras de un historiador clásico que decía que la evangelización es como una mancha de aceite que se extiende por las mallas de la tela, en este caso por las mallas de la familia, del trabajo o de las relaciones, y que este proceso se hace modestamente, no bajo la luz de los focos, sino de oreja a oreja. De ahí la pasión por evangelizar, porque la Iglesia crece por atracción. Necesitamos el coraje de una presencia visible e incisiva en la sociedad, el coraje de ser signos de contradicción en medio del mundo, sin que el miedo nos traicione, ese miedo que a veces califica de imposible la salvación del mundo. Pero es maravilloso el número de cosas imposibles que la gente decidida logra realizar. En ese sentido, un poco más adelante, María Consolación Isart mencionó de pasada algo que creo que puede resultar interesante de expandir un poco más. Habló sobre la necesidad de forjar minorías creativas ante el panorama de una iglesia que ve decrecer sus números a cada segundo que pasa. La minoría creativa es un concepto que proviene del historiador Arnold Toynbee y que fue adoptado en círculos católicos. El Papa Benedicto XVI lo utilizó en muchas ocasiones. Se usa para describir a pequeños grupos que en un contexto de declive cultural o religioso fortalecen su identidad y su compromiso en lugar de asimilarse a la corriente dominante. Y creo que es interesante porque hace aparecer muchas aristas que contemplar de nuestra iglesia poliédrica, porque tiene potencialidades positivas y toxicidades subyacentes.
Como potencialidad positiva, por ejemplo, nos encontraríamos con el hecho de que un pequeño grupo llegue a generar un impacto a gran escala y propicie cambios que anteriormente no se soñaban como posibles. Y frente a esto, entre las toxicidades subyacentes, nos encontramos con que esa minoría puede propiciar un proceso de selección natural donde sus miembros sean cada vez más homogéneos y radicales en el sentido negativo de la palabra. Vamos a girar ahora la vista por un momento y a traer a primer plano a un grupo que está a medio camino entre la minoría creativa y la minoría oculta. Al este de Rumanía vive una comunidad católica en una región de mayoría ortodoxa. Se trata de los Shangok, un pueblo históricamente vinculado a la región de Moldavia. Hay quien los califica como húngaros asimilados o bien como rumanos magiarizados. En cualquier caso, han habitado esa región desde hace siglos y su identidad se ha ido transmitiendo hasta el día de hoy, teniendo un peso importante la resistencia a la asimilación por parte del entorno. La identidad de los Shangok se basa en la vida cotidiana y las relaciones comunitarias. Transmiten, por decirlo de algún modo, una vocación a permanecer siendo Shangok en un lugar donde son minoría, aún existiendo y siendo habituales los matrimonios mixtos. Regresando a la conferencia de María Consolación Isart, la profesora de la Universidad Católica de Valencia ofrecía su perspectiva a la hora de incorporar a nuevas generaciones a esta minoría creativa en la que terminará convirtiéndose la Iglesia del mañana. Ahora, si solo ofrecemos ratitos cortos de oración para que los jóvenes no se aburran, o un voluntariado que no les quite mucho tiempo, o incluso unos meses en un país de misión, pero sin que les comprometa la vida, sin proponerles una entrega total, pues con eso no vamos a traer a nadie, al menos a nadie que sea apóstol de apóstoles, que es lo importante, es decir, que sea misionero entre sus compañeros. Es la hora del alma a alma, la táctica tan eficaz de los primeros cristianos, lenta pero muy eficaz. Es el apostolado más propio de todo bautizado, el que puede realizar desde el más humilde campesino al más prestigioso catedrático de universidad. Alma a alma, sin buscar resultados inmediatos. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Para que las personas sean capaces de decisiones verdaderamente libres y responsables, es preciso dar tiempo con una inmensa paciencia. Decía María Consolación Isart que es la hora del alma a alma. Añadiré que para poder hacer efectiva esa hora, será preciso desactivar algunas alarmas que hayamos podido poner en el pasado, no sea que el ruido interfiera en aquello y aquel a quien queremos comunicar. Durante esta semana, el Congreso Nacional de Vocaciones no ha sido el único acontecimiento eclesial del que te ha informado Vida Nueva. Ayer, 13 de febrero, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, abrió el Foro de Justicia Fiscal y Solidaridad organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, a quien el Papa Francisco no pudo escuchar por su ausencia debido a la bronquitis que padece. Las clarisas que han abandonado el monasterio de Pedralbes en Barcelona afirman que se sienten desgarradas por su partida. Cáritas Española ha emitido un comunicado donde valoran los resultados de una encuesta sobre condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. La entidad eclesial afirma que 1 de cada 5 familias vive en el límite de caer en la pobreza. Para estar al tanto de estas y otras noticias, no dejes de visitar vidanuevadigital.com. Hasta aquí nos llega el episodio. En estos minutos hemos repasado algunos momentos del Congreso Nacional de Vocaciones que tuvo lugar entre el 7 y el 9 de febrero, donde varios miles de discípulos de diversas partes de España se reunieron en Madrid para compartir y reflexionar a propósito de la vocación y las vocaciones. Se habló sobre sueños, retos, identidad, acompañamiento y muchas otras cosas relacionadas con seguir a Jesús y con comunicar a otras personas la alegría y pasión para que también le sigan.
Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, siempre se agradece si lo compartes. Y si es que no, recuerda que puedes decirme lo que creas conveniente en la dirección podcast@5panes.com. podcast@5panes.com. Todo junto y el 5 escrito con letras. Por mi parte, nada más. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.